buscando la verdad en todas partes. Ocho o 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que deviene de un mandato social. Y lo invitamos a propósito de las denuncias que ha formulado, no ahora, lo ha hecho durante los últimos tiempos, en torno a la crisis en el seguro social ecuatoriano. Hoy ha habido denuncias respecto de un contrato por $4 millones para una consultoría. Y esto ha sido observado en el país. La primera inquietud que le planteo a Germán, en el IES se han invertido ingentes recursos. ¿Cómo entender que las auditorías o estén atrasadas o simplemente no estén al día? Recuerdo uno, y tengo apuntado, hubo un programa que se compró hace años, no en esta administración, hace años, como la G.V. Edward, a más de $1 millón. ¿Para qué sirven estas adquisiciones cuando hay que hacer nuevas contrataciones? Y en este caso una consultoría para tener las cuentas al día. Muy buen día, doctor Rodas. Miguel, buenos días a usted y a los oyentes. Realmente nosotros hemos quedado perplejos frente a la decisión del IES en el sentido de contratar externamente una consultoría por más de $4 millones para poner en orden sus cuentas a pedido de la Contraloría. Primero, demostraría que la institución no tiene al día sus cuentas, primero aquello, y en segundo lugar, que para cumplir con tal objeto que es de responsabilidad del IES, de su estructura administrativa, de quienes tienen esta actividad, se vaya por el camino más fácil, que es el buscar que alguien les dé haciendo el trabajo. De tal suerte que esa contratación de la que estamos hablando es una contratación que es inadecuada, irregular, que no debe ocurrir, y que con firmeza la Comisión Nacional Anticorrupción hemos dicho ya basta a tanto manejo inadecuado e irregular de la administración del IES. Creemos nosotros que lo que se debió haber hecho es trabajar para que las cuentas estén claras y no esperar que Contraloría llegue a decirles pongan en orden este tema, y que como respuesta se tenga además aquella que dice que como el personal es tan pequeño no pueden hacer la actividad que es su responsabilidad. Esta es una contratación que no debe darse y que lo que único que exige es que las autoridades impongan un ritmo de trabajo que parece que no ha habido. Así es que la contratación externa no es sino una forma que además termina dando un camino abierto para que comiencen a aparecer contrataciones para comprar medicamentos, para comprar insumos, etcétera, en una línea que puede terminar en la terciarización de varias áreas del IES, y eso tiene un nombre, eso se llaman privatizaciones, son formas reales de avanzar en esa línea. Lamentable esta circunstancia, y exigimos de manera pública que esta actividad, esta incompetencia del IES sea reformulada a su propio interior y no se valgan de estas consultorías para superar la crisis y para superar la incapacidad en el trabajo. Doctor Rodas, ¿qué conoce de esta última denuncia que se ha formulado, la contratación de una consultoría por $4 millones? Pues que una vez que recibieron el planteamiento de la Contraloría General del Estado,
en el sentido de que las cuentas no están claras y que hay que ordenarlas. Esta contratación directa seguramente pues terminará beneficiando a alguien o a algunos, lo cual no es procedente. Insisto, lo indispensable es poner en orden la casa, pero no hacerlo sino con el propio personal. Esto es lo que se debe hacer. Recordará usted y recordará la audiencia que para efectos de informarle al público las actividades del IES se pretendió hacer lo propio, contratar una consultoría externa para efectos de la información pública del IES a la ciudadanía, lo cual demostraba también que no tienen un departamento de comunicación o las falencias en ese tipo de trabajo. Las contrataciones externas no tienen sentido cuando hay una institución tan grande en el número de funcionarios que deben ser obligados, que deben cumplir su rol, y digo deben ser obligados a su tarea, y su tarea es la de producir en función de los intereses del IES. El IES no puede, por lo tanto, estar a la deriva en base a que intente hacer correctivos vía contrataciones externas. Es inadecuada esta acción y es improcedente. Doctor Rodas, ¿qué hacen al interior del Seguro Social con tanto personal que no pudiera, primero, tener las cuentas al día y, segundo, tener que recurrir a una nueva contratación externa sin tener las capacidades internas? Lo que usted acaba de señalar, Miguel, es decir, el número de personas que están vinculadas administrativamente al IES estarían demostrándonos que no tienen una dirección que les exija que cumplan su tarea de manera adecuada. Primero queda eso evidenciado, y en segundo lugar, la acefalía en la conducción de una institución que debe responder a los intereses de los afiliados, de los dueños del IES, y que además es indispensable usar los recursos de forma adecuada y pertinente y no dilapidar en función de este tipo de circunstancias. Hay que poner un punto a estas conductas y a esta forma de permitir el asalto de los recursos de los dueños del IES, de los afiliados. Y no hace sino también, como insisto, en demostrarnos que no ha habido ni hay una conducción pertinente para que se cumplan las funciones a las que están obligados. Esa es la única realidad. Ojalá, al dejarse de lado esta contratación externa, la propia actividad administrativa del IES cumpla su rol y que no nos tomen el pelo a los afiliados, porque no es sino una demostración de incapacidad y de manejo inadecuado e inescrupuloso de los recursos en momentos en que se señala, y evidentemente eso es así, las dificultades económicas de la institución. Doctor Rodas, ¿qué hacer con las auditorías? ¿Cómo auditar a los auditores y a quienes manejan la contabilidad y todo internamente en el Seguro Social? Porque eso es parte del problema. En realidad es una demostración de ineficacia en la conducción del IES, es una demostración de incapacidad en el trabajo, y es una veta, esto de las contrataciones, una veta que permite que otras personas, otras instituciones, otros grupos estén atentos para obtener ventajas económicas a pretexto de estas contrataciones externas. Lo inaudito es que, además, cuando se está próximo a un cambio de gobierno, de manera apurada se busquen soluciones a algo que debió haberse cumplido por mandato y obligación de la ley, por responsabilidad frente al país adicionalmente. No haber actuado de esa forma pone en evidencia que no ha habido una conducción adecuada y pertinente de la institución del IES. ¿Qué hacer con la administración? Porque es un problema, un lastre que tiene el Seguro Social. Quizás a momentos pudiera justificar el que haya una auditoría externa
pero para resolver un problema. De esto venimos tanto tiempo y no se toman los correctivos internos. También tiene que ver con la conformación de los máximos organismos de la dirección del IES. Allí hay un representante que habla de representar, valga la redundancia, a los trabajadores cuando ellos no se sienten representados por esta persona. Y hay una dirección que cumple un rol político y que vuelven además caja chica a la institución. Lo indispensable, por lo tanto, es generar correctivos administrativos internos, generar una conducción adecuada y no permitir, comportamientos que denotan fundamentalmente la inexistencia de una política programada para mantener la información adecuada respecto de temas como el manejo de las cuentas. Es inaudito el que el país tenga que ser testigo de que las cuentas de la institución, una de las más grandes del país, están a la deriva, la desinformación cunde, y esto solamente en términos administrativos, porque si hablamos de otros asuntos, tenemos que decir, ni hay los medicamentos suficientes, ni hay contratos que sean lo suficientemente claros y transparentes, por ejemplo, en la adquisición de las propias medicinas o de los insumos médicos. También nos dejan preocupaciones del hecho de los apuros para dotarse, por ejemplo, de ambulancias en formas también de opacidad, que también la Comisión Nacional Anticorrupción lo señaló hace un tiempo, ya de 2 o 3 meses atrás, cuando conocíamos que tenían listo un concurso y dimos a conocer inclusive quiénes podrían ser los beneficiarios. Estos falsos concursos, a mi modo de ver, no hacen sino demostrarnos que no hay transparencia en el manejo de una institución tan relevante para la vida del país. Es decir, hay una práctica que denota, insisto, que no hay una cabeza de dirección y que el Consejo Superior está en medio de incertidumbres, de opacidades y de falta de transparencia. Doctor Rodas, en ese sentido, ¿cómo lograr eficacia en el IES y la eliminación, la erradicación de las mafias? Todavía sigue latente aquellas declaraciones que formulara aquí en la revista de Opinión Democracia hace ya más de 2 años el presidente del Consejo Directivo del IES y representante del actual presidente de la República, el ingeniero Jorge Madera, que decía hay mafias enquistadas en el Seguro Social y no hay poder humano de limpiar eso, doctor Rodas. El ingeniero Madera hizo una advertencia al país en su renuncia muy grave, una advertencia en el sentido de que estas mafias, y nosotros creemos que es así, pululan al interior del IES muchísimo tiempo atrás. Son las que permiten la voracidad de determinados sectores para, por ejemplo, vender los insumos o los medicamentos. Cuando no se hacen los contratos a determinadas entidades, vienen las amenazas. Hemos sido testigos de un asesinato de un director del hospital de Guayaquil, el Teodoro Maldonado Carbo. Teodoro Maldonado Carbo, exactamente. Y constatamos que lo que ocurrió es que muchos de los proveedores lo que hicieron es cambiarse el RUJ, cambiarse la razón social, pero siguen siendo ellos mismos, es decir, las mismas mafias que desde hace tantísimo tiempo han estado insertas en la estructura del IES. Son los actos colusorios entre determinadas gentes del IES con determinados sectores privados que obtienen ventajas en estos falsos contratos, subastas inversas, contrataciones a dedo, pagos a dedo, beneficios que obtienen determinados sectores, porque no hay un control adecuado y porque no hay una voluntad y una decisión para frenar tanto abuso y tanto asalto. Los recursos del IES no pueden, insisto, seguir siendo festinados. Se requiere de una reingeniería en el manejo de la institución, pero se requiere también probidad en la conducción del mismo. Quisiera ilustrar esto que usted señala, doctor Germán Rodas,
lo que dijera aquí en la revista de Opinión Democracia el ingeniero Jorge Madera precisamente sobre la situación del IES. Yo llegué a destapar todo y lo voy a destapar. Yo creo que el afiliado, el jubilado se merecen eso, nos merecemos. La promesa de esta administración es ir cortando porque, mira Miguel, hay una máxima que dice, dejando de robar se alcanza la plata. Solamente podremos imponer mejoras en nuestros sistemas internos cuando nosotros vayamos destruyendo y despidiendo a las mafias que están ocultas allí. Más rápido se fue el ingeniero Jorge Madera, un reconocido técnico de la seguridad social, antes que las mafias. Así es, las mafias están instaladas allí desde hace muchos años. Y yo no diría que solamente en el IES, es en toda la estructura de la salud pública del país. Rotan haciendo los negocios en un hospital o en otro, y en el caso del IES, pues rotan en determinadas instalaciones, porque tienen información privilegiada desde adentro de la propia institución. Yo no quiero hacer una generalización sobre lo que ocurre en el IES y que todos los empleados son gente que tienen un comportamiento inadecuado. No se trata de una afirmación en ese sentido, pero sí se trata de decir que hay cargos, hay responsabilidades que están en manos de personas que responden a los intereses de quienes son los proveedores, y entonces no hay dinero que alcance. Y entonces el negocio de estar cerca de estos funcionarios es precisamente para entregar al IES productos como los insumos médicos con sobreprecios permanentes y para que se festinen estos dineros. Yo siempre recordaré, y lo recuerdo a usted, Miguel, y a la audiencia, lo que ocurrió con la venta del Hotel Quito. Esa fue una demostración de cómo se despojó a los trabajadores, a los afiliados, de un bien público que les pertenecía en favor de una empresa china con la finalidad de generar espacios inmobiliarios de manera inadecuada, irregular, inaudita al propio tiempo, y que nadie es capaz de haber frenado esta circunstancia. Solo este es uno de los tantísimos temas, de tal suerte que estamos levantando la voz, porque creo que los ecuatorianos nos merecemos respeto y porque los dueños del IES merecemos al propio tiempo el que se nos establezcan con claridad las cuentas y se nos demuestre la voluntad para erradicar estas mafias. Pero ha ocurrido exactamente lo contrario. Se van consolidando y no hay voluntad que sea capaz de confrontarlas. No las hay porque desgraciadamente el Consejo Directivo del IES ha nacido también de una forma inadecuada e irregular, en el caso de, insisto, del representante de los trabajadores, y porque no hay presencia de los afiliados en este gobierno de la institución, de tal suerte que si es que los correctivos no se hacen a tiempo, a profundidad y a fondo, seguiremos siendo testigos de una especie de sangrado económico a una institución fundamental en la vida del país. Y el gran problema es la impunidad. Usted ha citado el caso del Hotel Quito en administraciones como la de Richard Espinosa, que no ha pasado nada. Es decir, ahí incluso se borró la deuda que tenía y que tiene el Estado ecuatoriano y no pasó nada. Es decir, la impunidad también ha reinado en la administración del Seguro Social. La impunidad forma parte de la ecuación de la corruptela. Como no es sancionado nadie, como por el contrario al señor Espinosa se le benefició con una actividad diplomática encargada a su esposa, evidentemente se vuelve entonces el IES en un botín y en una tierra de nadie, y luego no hay responsabilidades ni nadie responde frente a las circunstancias que estamos comentando. Claro, y ahora viven tranquilamente en el exterior, disfrutando presuntamente de los dineros. Así es, y las autoridades también judiciales no han actuado frente a tanta denuncia respecto del señor Espinosa, por ejemplo, y de otras administraciones. Es inadecuado lo que vive el IES definitivamente. Los correctivos son de fondo. Primero, dejar de hacer del IES la caja chica de los gobiernos.
En segundo lugar, constituirlo de manera democrática para que los representantes que manejan el IES sean exactamente representantes de los sectores que constituyen y que conforman esta institución. En tercer lugar, darse un baño de transparencia y honestidad personal que responda a los intereses más de fondo de los trabajadores del país, pero sobre todo una Contraloría Social que sea lo suficientemente activa para impedir hechos como el de estos días de una contratación externa por el incumplimiento de una actividad primordial que les era innata a su ejercicio. Creo que allí hay varios factores. Y mire usted, Miguel, los convenios de pago que siguen pululando en el Teodoro Maldonado, en el Hospital Los Ceibos de Guayaquil. Los convenios de pago se utilizan eventualmente en alguna emergencia, en algún momento dado, pero llega a haber a veces 250, 300 convenios de pago al año respecto de un hospital, con lo cual queda demostrado que todo se maneja a dedo y se direccionan las cosas. Las subastas inversas no existen, las mafias están allí presentes y las mafias se ponen de acuerdo qué concurso ganan, en qué concurso se presentan, en cuáles están 3 o 4 de estos núcleos y saben a quién le corresponde en cada uno de los concursos obtener ventaja de la venta de sus productos. Y si esto no se dan cuenta o no quieren darse cuenta al interior del IES, es precisamente lo que nosotros llamamos el acto colusorio entre los funcionarios del IES y los proveedores. Este es un desangre constante que no solamente tiene que subsanarse con la denuncia, porque la denuncia es para alertar, para enrumbar, no es para obtener ventajas en la vida pública ni generar parte de la vida política y pública de este país. La denuncia tiene que ser en beneficio del colectivo, de la sociedad ecuatoriana. Ese ha sido el rol que hemos cumplido nosotros y que seguiremos cumpliendo como Comisión Nacional Anticorrupción. Y de manera pública demandamos entonces ahora y en esta circunstancia al director del IES, al señor Salgado, para que deje insubsistente esta contratación externa y para que se preocupe que el personal administrativo que está bajo su mando cumpla con el rol que le corresponde por ley, es decir, transparentar cuentas, llevar las cuentas del IES de manera adecuada, prístina, transparente. Esto es lo único que se le pide, es decir, que cumpla con la ley, que cumpla con lo que significa la expectativa nacional y que no nos digan en un momento determinado que porque tienen poco personal hay que comenzar a buscar apoyos externos y los apoyos externos no son sino con altos costos y evidentemente quienes hacen ese trabajo lo que buscan es un rédito que les quede luego de presentar las llamadas consultorías, las mismas que suelen reposar en los archivos, en las bodegas de las instituciones, porque terminan siendo solamente una forma encubierta de un asalto. ¿Usted, como coordinador de la comisión, está pidiendo información respecto de esto? Nosotros hemos levantado la voz frente a un hecho que además estaba por darse en estas horas. Vamos a hacer todo lo necesario para que se nos entregue la información, primero, del informe global de Contraloría, porque Contraloría está destapando una olla de grillos al decir no tienen las cuentas de manera adecuada y transparente y al día. Este ya es un llamado de atención gravísimo al IES, pero que por esta circunstancia no se aproveche desde el IES para buscar entonces que alguien desde afuera les ayude. No tiene sentido aquello. Para eso están ellos, para eso hay un personal importante y nutrido que debe cumplir con su labor. Yo vuelvo a decir, no es un conflicto de los trabajadores en general del IES, de los funcionarios públicos. Este es un conflicto de las cabezas de dirección. Tienen nombre y apellido. Y la necesidad de haberlo vuelto pública como noticia no es para generar un escándalo, no se trata de un mediatismo, se trata de decirle al país que cumplimos con un rol de Contraloría Social y que nos duele que los recursos del pueblo ecuatoriano sean utilizados de forma inadecuada y que nos duele y nos preocupa que las autoridades del IES no se
hubiesen preocupado de entregar una institución al menos con la información adecuada y pertinente a estas alturas, cuando el gobierno está de salida y cuando seguramente vendrán otras autoridades en medio de una opacidad de datos, lo cual simple y llanamente acumula distorsiones en el manejo del IES y acumula además mecanismos inadecuados y perversos con el membrete de superar factores de crisis. La crisis no se supera de esa manera, se lo hace con el trabajo cotidiano, con responsabilidad y sobre todo con un mando que tenga compromiso con los afiliados, con los jubilados, con los pensionistas, con los trabajadores, que responda a sus intereses y no a los grupos y a las cúpulas de poder que de una u otra manera van dando paso agigantado para llevar a la institución a una mayor circunstancia de depredación económica, lo cual seguramente puede ser el pretexto para buscar alternativas no convenientes en la supervivencia del IES. El doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a usted por la invitación. Un saludo cordial a los oyentes lo propio. Buenos días. Buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos con dos expertos y académicos, Carlos Ferrín, experto en comunicación política, y el doctor César Ulloa, politólogo y catedrático, para hablar de qué debieran hablar los candidatos presidenciales para ir a los problemas de fondo y cómo responder a las soluciones, no solo a los diagnósticos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.